Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Hoy vamos a ver el tema 5 que es bastante, o mejor dicho, es muy extenso, así que creo que vamos a ver el tema 5 en dos clases. Así que vamos de una vez al tema que se trata de delincuencia sexual. Y entonces ahorita les muestro bueno, las diapositivas y hasta donde alcanza esta clase para seguir con la otra, ¿ok? Entonces, espérenme unos segunditos y empezamos. Hoy, como ya les había, mejor dicho, como ya les había mencionado, hoy vamos a hablar sobre delincuencia sexual y para ver si nos alcanza para lo demás, ¿ok? Entonces, vamos a ver los temas que son, bueno, los subtemas, que sería agresores sexuales contra personas adultas, agresiones, perdón, conceptualización, metodología, investigaciones empíricas, explicaciones teóricas, personalidad del delincuente, que eso es nuevo, predicción, prevención y tratamiento del tipo de delincuente sexual. ¿Ok? Ese es uno. Vamos a ver también abuso sexual infantil, que sería igual la conceptualización, la metodología, investigaciones empíricas, explicaciones teóricas, perfil del agresor sexual de niños, prevención y tratamiento de este tipo de delincuente sexual. ¿Ok? Entonces comencemos. Déjenme hacerlo para acá. Ay, perdón. Ay, iba a estornudar. Ay, disculpe. Bueno, vamos a hablar sobre la conceptualización de, ¿cuál era? De agresores sexuales contra personas adultas. El delincuente sexual masculino es un sujeto in- inserto dentro del sistema social que, por voluntad propia, violenta sexualmente a una tercera persona, causando daño psicológico, mental, físico, infringiendo de dominio y poder sobre la víctima, sobre la víctima. Los violadores durante el acto criminal afirman sentir sensaciones de poder y dominio sobre las víctimas, dejando de lado la relación sexual en segundo plano. La conducta sexual violenta es una forma de ejercer las creencias de subordinación de las mujeres hacia los hombres, provocando desde la lógica heteropatriarcal la justificación de dichas conductas. La violencia radica en la agresión hacia el otro, y la violencia sexual es utilizada en ocasiones para disciplinar a la mujer como método de control, en una falsa creencia de que el hombre tiene la última palabra, la última acción sobre el cuerpo de la mujer, generando estándares sobre la belleza y la moralidad. Las principales víctimas de agresiones sexuales son mujeres de 18 a 29 años, quienes son agredidas sexualmente por alguna pareja o personas desconocidas, incrementando las agresiones de intimidación, hostigamiento sexuales, manoseos hasta la violación en los espacios públicos. Aquí, pues, como podemos ver, ya que es un tema muy complejo y aparte de que es uno de los temas ya más vistos actualmente en nuestro país, ay, disculpen, este, mm, al ser un tema complejo, no, no nuevo, sino que apenas recién visto por las nuevas generaciones que anteriormente, digamos, en los 80, 70 se veía, digamos, normal, que antes no era normal. Bueno, mejor me refiero que en sí no es normal ver estos tipos de acciones, pero ahora ya son más, digamos, son más, ¿cómo lo podemos poner? Que serían más o peores vistas que anteriormente, porque estas se le aplicaban a las prostitutas en sus tiempos y más que nada por el mero hecho de buscar placer sexual, mientras que a veces también habían agresores sexuales que buscaban a una persona que estuviera fuera, pero eso lo veía normal. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre significaba literal el poderío y digamos, el amo de la mujer, que nomás era para complacer, tanto en lo sexual como en familia, ¿ok?
Ay, espero que se me esté notando bien porque yo me veo fatal. Como que se me está lagueando esto. Bueno, sigamos. Este es un punto aparte. Y espero que se me escuche bien. Bueno, entonces, y más que nada, como actualmente ya se está viendo, esta denominación que hacen con el movimiento feminista, este, para que, digamos, mmm, ¿cómo igual lo podríamos poner? Para que ya no se violente tanto a la mujer. ¿Por qué? Porque antes no se quejaban, no se podían quejar o no querían quejarse de estos actos. ¿Por qué? Porque aparte del miedo, era, digamos, el sustento, el hombre, el varón, era, digamos, el que sostenía la familia. Y más que nada, este, al ser el sustento, pues obviamente ellas querían dinero, pues digamos, en una parte de una familia, era digamos, el que mantenía tanto los hijos, si tuvieran hijos, tanto la casa, mientras que el hombre, pues, digamos, buscaba mínimo una comida o algo así, pero obviamente cuando se trata de una persona, un adulto o un masculino bien, un masculino de bien, y cuando era, digamos, un masculino, en este caso un delincuente sexual masculino, pues obviamente tanto buscaba eso, como agredir sexualmente a una persona, como más que nada placer propio, ¿ok? Y como aquí se dicta, que son las principales víctimas las mujeres de 18 a 29 años, aunque actualmente ya se ve más de menos de 18 años, ahí pongámosle, como pasó actualmente con el caso de que una familia, una madre dejó de salir a sus hijas menores de edad, 15 y 14 años creo que fue, 15 o 13. La mayor falleció, la menor estaba grave, pero a la mayor la estaban poniendo como abuso infantil. ¿Por qué? Porque según en la necropsia, mmm, la vieron que tenía perdón, alcohol adentro de su cuerpo. Así que abusaron de ella, tanto, bueno, no escuché bien el tema, pero no escuché también aparte de que hubo una agresión sexual. Solamente fue de un abuso infantil. Pero obviamente entraría en lo que estamos viendo actualmente, que a veces salen con desconocidos o van a fiestas o van a discotecas y más que nada pasa este tipo de cosas. Como que pasó con Devani, como pasó ay, bueno, con casi muchos, muchos temas así, pero que no se pueden hablar de más. ¿Por qué? Porque o los callan, como han pasado muchas noticias de que los propios policías callan, como el caso de, igual, hablando de esos tipos de casos, a unos ciclistas les robaron todo y los propios policías les pedían dinero para que se callaran. O sea, imagínense. Y ahora imagínense en un caso como estos de que se trata de un menor, porque son leyes diferentes, y quieran callar a, digamos, tanto la familia como los abogados de la familia de la víctima, para que, digamos, no se lleve a más, como el dicho caso de la madre que denunció, pero tanto el, tan, tanto, ay, ¿cómo se llama? El que lo notificó del cuerpo, quería que firmara y sin leer, porque si no, no le iban a entregar el cuerpo de su hija. ¿Por qué? Porque en esa hoja decía que iba a firmar y iba a otorgar el perdón del agresor. ¿Por qué? Pues quién sabe. Ahí se los dejo. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para abajo. Mm, Aquí está bien. Ahí. Ok. En México la delincuencia sexual es un tema que está inmerso en una serie de prácticas que dañan la sexualidad de terceras personas, en este caso a las mujeres adultas. Sin embargo, en la actualidad se manifiesta como medio de control, sometimiento y pensamiento irracionales que permiten seguir con prácticas sexuales agresivas. Pero para un hecho importante al salir a la luz de los
derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, que si bien se enlazan a los derechos humanos, nos damos cuenta que parte de los derechos sexuales es ejercer, descubrir un desarrollo sexual sin coerción, teniendo derecho a decidir con quién, cuándo, dónde y para qué tener una relación sexual. Un delincuente sexual se va gestando a raíz de su entorno social, de su personalidad y de la visión que él tiene hacia el mundo. Bajo ese contexto, definir la sociología criminológica es un trabajo titánico. Sin embargo, es prudente referirse que el interés de dicha disciplina consiste en el análisis de la violencia y criminalidades presentes en la dinámica entre sujeto, institución y estructura organizadas en un contexto espacial, temporal, cultural y jurídico. Sin embargo, no es conveniente hablar de una única sociología criminológica, sino que el grado de especialización se presenta mediante la particularidad de las violencias que se analizan, sin ser necesariamente excluyentes. Algunos ejemplos son violencia urbana, violencia escolar, violencia simbólica, violencia de género, entre otros. Pues como se puede más o menos resumir de esta parte para que no se me duerman, los derechos sexuales, todos los tenemos, ¿no? Ya que ya sea con una pareja, con el desconocido o con que tú quieras, pero obviamente que lo conozcas. Y si es de, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Porque quitando de lado todo esto, lo de las delincuentes sexuales y todo eso, hay gente, hay mujeres, de hecho, que han manifestado públicamente que iban a meter a algunos hombres adentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque actualmente el gobierno apoya mucho más a las mujeres que a los propios hombres, que, mm, que hasta incluso con una mentira se pueden, al hombre lo pueden meter a la cárcel nomás porque a la mujer le convino. Ya sea por una pelea, ya sea porque sí, porque a veces pasa eso de porque sí, quiero porque me visten mal y todo eso, y aparte que de esa nueva ley que según se iba a promulgar, de que si se siente la mujer amenazada, obviamente, si se siente amenazada, porque o alguien la vio, o alguien le chifla, o algo así, ¿no? Puede incluso hasta matar al hombre, o a la persona que le chifló, que la miró, y que se sentía amenazada por esa mirada y tal, ¿no? Pero claro, pero bueno, dejando de lado eso, eh, hablando sobre de estos temas de derechos y de que tú quieras, con quien quieras hacerlo, este, hay que ponernos a pensar más que nada en, en que estas pláticas, digamos, de sexualidad, de más que nada por el hecho de que a veces se le tienen que mencionar a los menores este tipo de casos porque lo van a aprender más que nada, ¿cómo lo podemos poner? Mm, ¿Cómo lo podemos poner? Que son temas muy complicados de decir porque hay muchas vistas diferentes hay muchos diferentes tipos de vista, o sea, de que, no, pues que están bien, no, porque están mal, no, pues yo opino esto y tal, ¿no? Pero sabiendo que nunca vamos a llegar a un punto exacto, a veces al hacer eso, no llegamos tanto a nada como por así decirlo, que no existan más leyes o penalizaciones sobre estos tipos de temas. ¿Por qué? Porque aparte de que, digamos, en otros países como Irán o en países así que todavía la mujer todavía no tiene ni voz ni voto, como Afganistán, Israel y tal, este, las oprimen demasiado, Qatar. De hecho, en el mundial de Qatar, se vio que todavía seguían sin poder las mujeres literal, mostrarse como las cataríes, todavía no podían mostrarse sin quitarse la parte de arriba, no me acuerdo cómo se llama, ¿por qué? Porque eso sería como que llevar a la contraria al hombre, porque ellos piensan todavía,
en su mente todavía primitiva, porque esto ya es primitivo, porque esto ya pasó, esas etapas de la vida del humano, del ser humano, ya pasó. Ellos piensan que todavía la mujer debe de ser alguien que nada más te casas, puedes tienes hijos y nada más la cocina, ¿ok? Obviamente eso ya no se tiene que ver. Actualmente también la mujer tiene que buscar trabajo, tiene que también, digamos, ser literal, tener los mismos derechos que los hombres, por eso se le llama igualdad de género. Pero también aquí con este tema de la delincuencia sexual, a veces también las mujeres son las que hacen estos tipos de delitos sexuales y al estar protegidos en nuestras leyes más que nada, en países así como España y no me acuerdo que otros países protegen mucho más a las mujeres, pueden llegar a estos casos de delincuencia sexual pero obviamente la delincuencia con mujeres y no pasa nada. Cuando los hombres, obviamente, igual sería lo mismo, pero ellos sí se llevan un escarmiento más fuerte que una propia mujer. Pero ya dejando de lado todo eso, vamos, aquí como se dice que, que el desarrollo sexual se quiere sea con consentimiento, con consentimiento, o sea, me refiero de que ella tiene o ella dio el permiso con quien quiera tener esas relaciones sexuales, en donde quiera, con quien quiera y para qué. Tal vez por un experimento, por todo esto, pero a veces con esto, como un delincuente sexual, ya sea, digamos, de esos tiempos de John Wayne, de los 70s, de los 80s, que vive arraigado de esos hechos, porque, o tal vez lo educaron así, tuvo un traumatismo, tuvo un montón de cosas que vio que esto era normal para él y por ende, al ver que es normal para él, ellos piensan que las mujeres o niñas o tal, o menores de edad, son nada más para esto. Y obviamente eso está mal. Y como aquí podemos ver, este tipo de violencia no solamente nos basamos en lo sexual, sino que también sería violencia urbana que tal vez esté en una comunidad muy pobre y ven nada más este tipo de cosas para repoblar el lugar, un lugar abandonado tal vez. La violencia escolar que luego, digamos, ¿cómo lo podemos poner aquí? Bueno, eso lo dejamos aparte. Digamos, la simbólica, que sería más que nada como en Qatar, que todavía es, como les había comentado, la violencia de género y entre más, ¿no? ¿Ok? Entonces sigamos. Disculpe, déjame hacerlo para arriba. Ahí. Bueno, ahí. Metodología. La metodología aplicada al estudio de la delincuencia sexual se ha consolidado como un campo interdisciplinario que busca comprender un fenómeno complejo y sensible. Su desarrollo responde a la necesidad de integrar perspectivas jurídicas, criminología, psicología y sociología, con el fin de producir conocimientos riguroso y útil para la prevención, el tratamiento y la formulación de políticas públicas. El primer paso metodológico es la delimitación conceptual, ya que la violencia sexual no se define de manera uniforme en todos los sistemas jurídicos. En México, por ejemplo, el Código Penal distingue entre abuso sexual, hostigamiento y violación, mientras que en otros países se utilizan categorías más amplias o más restrictivas. Esta, esta diversidad conceptual condiciona la forma de que se registran los casos y, por ende, la manera en que se constituyen las estadísticas y, y se interpretan los datos. Garland, en 2001, un autor de estos temas más que nada, señala que la criminología contemporánea debe situar sus metodologías en el cruce entre el derecho penal y las ciencias sociales, reconociendo que los delitos sexuales no pueden ser comprendidos únicamente desde una perspectiva legalista. O sea, ¿a qué nos referimos aquí? De que, digamos,
mm, hubo sin consentimiento, pero en la agresión sexual no hubo más que penetración, ¿no? Nada más hubo eso, penetración. Ahí, ahí no podemos decir que fue una agresión como tal, pero obviamente sí, si hay un indicio de agresión sexual y por ende se va a clasificar como algo, mmm, digamos, ay, ¿cómo se puede decir? Porque es muy difícil hablar de esos temas. Digamos que más que nada sería visto más que nada como moral, algo moral, una perspectiva moral, ya sea que dependiendo de que si se fueran a juicio, porque digamos, ¿cómo se llama? Un desconocido o un novio, o un exnovio nos hostigó y violó adentro de la casa de su ex, pero nada más hubo penetración y yo no hubo nada más, ni eyaculación ni nada. Sería más que nada, primero, visualizar qué delitos cometió al meterse en la casa y, pues, y por ende hubo tanto hostigamiento como violación, ¿no? Y aquí entraría el detalle. Si más que nada, con esos dos delitos, se tendría que ver también lo moral. ¿A qué me refiero? A que sí, fue hostigamiento y violación, ¿no? Pero obviamente tal vez estaba en indicios de alcoholismo o porque quería, o porque ella le invitó, más que nada, también, por experimentación y todo eso. Es por eso que debemos de medir también lo moral. O sea que a lo moral me refiero de que digamos, hubo un asesinato, ¿no? Pero el asesinato fue culposo. O sea que tanto el asesino siente culpable por eso y por ende, al reconocer que él lo asesinó en ese momento, se dejó arrestar, debería de ver que moralmente él se siente culpable, ¿no? Entraríamos en la sociopatía de todo esto, ¿ok? Y por ende se tiene que calcular mm, diferente o se debe de ejecutar estas leyes diferente a estas personas, ¿ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para abajo. Bueno, ahí lo dejo. En el plano empírico, las metodologías cuantitativas han sido fundamentales para medir la prevalencia y la incidencia de los delitos sexuales. Las encuestas de victimización, como las realizadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1CD, permiten estimar la magnitud real del fenómeno, considerando el problema del subregistro. Hanson y Morton Borgon, en 2005, otros autores, destacan que los estudios estadísticos sobre reincidencia han sido esenciales para el desarrollo de instrumentos de predicción del riesgo, como el Static 99, que se emplea en diversos sistemas penitenciarios. Estos instrumentos permiten identificar factores de riesgo y orientar las decisiones judiciales y penitenciarias, aunque presentan limitaciones éticas y metodológicas. Dejamos para acá. Aquí. Por otro lado, las metodologías cualitativas han cobrado relevancia en las últimas décadas, ya que permiten explorar las narrativas de víctimas y agresores, identificando patrones de conducta y distorsiones cognitivas. Ward y Bech, otros autores, desde la psicología forense, subrayan la importancia de comprender las motivaciones internas y los procesos cognitivos de los agresores, lo que exige que un enfoque metodológico, sensible y ético. En ese sentido, los protocolos internacionales, como el modelo de protocolo iberoamericano para la investigación de casos de violencia sexual, insisten en que las entrevistas deben realizarse en espacios seguros, con personas de capacitación y bajo estrictas garantías de confidencialidad y consentimiento informado, evitando la revictimización. O sea que aquí vamos a entender más que nada
que tanto con las metodologías cualitativas y cuantitativas se va a demostrar más que nada con tanto con estadísticas como con versiones habladas de las víctimas y agresores o agresores que se volvieron víctimas y víctimas que se volvieron agresores en caso de digamos, en mujeres. Ay, disculpe. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, hablando de esos tipos de temas, se va tanto señalar cuánto es, cuántos, digamos, estos delitos sexuales han habido para que dentro con lo dicho en la metodología cualitativa se demuestre cuántos en sí y cuántos en otro sentido de decir que no, o sea que la de demanda, o sea que no han ido a demandar, hayan literal mejor y más que nada, este, ¿cómo podemos decir bien? Porque están complicados. Mm, no me llega la idea en la cabeza. ¿Cómo lo podemos poner? Que mediante estas dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa, que se puede hacer en una mixta, se demuestre tanto con lo hablado y con las estadísticas qué maneras se pueden prevenir y más que nada en la reinserción, que nosotros los criminólogos buscamos eso, como siempre se los digo, para que es un punto relevante y muy importante para nosotros, que la reinserción sea, digamos, el método más, mmm, más eficiente en este tipo de delitos sexuales. ¿A qué me refiero? A que, digamos, mmm, ay, no me llega la idea. Es que estoy un poco ido y no me llega la idea como tal. Disculpe. Ay, no sabía cómo decirles. Uf, está complicado estos temas, como les he dicho. Pues más que nada, como un punto medio entre los dos, es que debemos de mm, proteger a todo tipo de persona que sufre estos delitos sexuales, pero obviamente, mm, obviamente, viendo la magnitud del delito sexual, ya sea dependiendo de que o es una mentira para que nomás metan a la cárcel a la persona, como en muchos casos se han visto, las ladies no sé qué y tal, ¿no? Que luego se ven en redes, como a las personas que sí lo hacen, que no van a demandar, y más que nada con estas estadísticas, y tanto lo he escuchado, se escuchen las dos partes de cada uno, y por ende se pueda calcular diferente al momento de llegar a un juicio, ¿no? ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme hacerme para acá, para que puedan ver. Los retos metodológicos son múltiples. El subregistro sigue siendo uno de los principales problemas, ya que gran parte de las víctimas no denuncia por miedo, estigma o desconfianza institucional, que no. Además, los sesgos culturales influyen en la percepción social de la violencia sexual, afectando tanto la denuncia como la interpretación de los datos. Foucault, o como se diga, no soy inglés, en sus análisis sobre el poder y la sexualidad, advierte que las metodologías deben ser consistentes de los discursos sociales que legitimizan o visibilizan ciertas formas de violencia. A ello se suman las dificultades éticas relacionadas con la protección emocional de las personas entrevistadas, lo que obliga a los investigadores a actuar con sensibilidad y responsabilidad. Pues digamos que en esta parte, ahora sí, cuando vayan o cuando les toque un tema así
fuerte con violaciones y todo eso, déjame hacer esto un poco más cerca. Okay. No le vayan a preguntar algo incoherente. Es lo que siempre o a veces nos han dicho nuestros profesores cuando iba en la universidad de la UNAM, en la UAP, que en entrevistas no nos vamos a ver nerviosos para que, digamos, en entrevistas contra los delincuentes de este tipo de sexuales, no agarren el mando de la entrevista, sino que para que nosotros agarramos la entrevista tenemos que ponerlos, digamos, a un nivel inferior a nosotros, pero que no se note que nos estamos dominando. O sea, en un estado neutral, pero sin mostrarnos así, oh, estoy nervioso y tal, ¿no? Porque ellos lo van a notar y obviamente ellos van a tomar las riendas para la entrevista, ¿ok? En estos tipos de casos, como se dice aquí, en lo emocional y en lo, digamos, en una investigación, no le puedes preguntar si conoce si no conoce, si conoce a la víctima, si no, si, o en dónde fue, en qué parte te tocó y tal, ¿no? Eso no se debe de preguntar, sino que digamos, o sea, generalmente no se pregunta directamente en qué parte y tal, ¿no? Sino que una pregunta para que lleve a eso, a que te responda eso, ¿no? Entonces, sigamos. Espero que me hayan entendido porque les digo, es un tema muy complicado de hablar, muy difícil, pero sigamos. La aplicación de estas metodologías tiene un impacto directo en las políticas criminológicas y en las políticas públicas. Los datos obtenidos permiten elaborar perfiles criminológicos, identificar factores de riesgo y diseñar programas de prevención. Asimismo, orientan el tratamiento penitenciario y la reinserción social de los agresores, adaptando las intervenciones según las tipologías detectadas. En el ámbito social, los hallazgos empíricos sirven para fundamentar campañas educativas y reformas legales, que buscan reducir la incidencia de la delincuencia sexual y proteger mejor a las víctimas. Sotil y Grover, o como se diga, concluyen que la investigación metodológicamente rigurosa en delincuencia sexual no solo contribuye al conocimiento académico, sino que constituye una herramienta indispensable para la transformación social. ¿Ok? Entonces, como ya les había dicho, hay que, con políticas públicas, denunciando los casos que hayan pasado, obviamente, si se demuestra que denunciaste si es falso, obviamente a ti te va a caer por ¿cómo, ¿cómo se dice? No, ay, revictimización, perdón, perdone, se me salió la palabra. Y más que nada con, digamos, no solamente con que pongan más cámaras, más seguridad, que pueden servir, sino más que nada sería mm, mm, que una política pública o algo así que sean los centros de reinserción se demuestre, digamos, lo mal que está, porque no he ido a un centro de reinserción, lo mal que está este tipo de delitos, demostrar que a los delincuentes sexuales que hayan atrapado en esos centros de reinserción o en las cárceles o en los centros penitenciarios, se demuestre que esto está mal, se demuestre que pueden afectar tanto a jóvenes como a adultos, no tan mayores, más que nada, y también les puede afectar tanto la vida como la familia y tal, ¿no? Puede afectar bastantes cosas y demostrárselos a los delincuentes que fueran agarrados y llevados a estas penitenciarías, a los centros de recesión y tal, que esto está mal. Y digamos, mm, si son, digamos que un método sería demostrar o mostrarles cintas de que ¿qué sentirían ellos? Bueno, yo lo pienso así como una política pública, más que nada para que ellos sientan lo que
o no, o en otras palabras, ellos vean lo que sintieron esas personas al ser violadas por ellos, a ser agredidas sexualmente por ellas, y así, ¿no? Entonces, sigamos. Déjame subir para arriba. Investigación empírica. Las investigaciones empíricas en el campo de la delincuencia sexual han sido esenciales para dimensionar la magnitud del problema y comprender sus características más relevantes. A través de estudios estadísticos, encuestas de victimización, análisis de sentencias judiciales y entrevistas en profundidad, se han podido establecer que los delitos sexuales presentan un alto grado de subregistro, lo que significa que las cifras oficiales no reflejan la realidad completa. Muchas víctimas no deciden por miedo, estigmatización o desconfianza hacia las instituciones, que no. Lo que obliga a las investigaciones, a los investigadores, perdón, a diseñar metodologías alternativas como cuestionarios anónimos en poblaciones específicas, que permiten obtener datos más cercanos a la experiencia real. Perdón por el textazo, pero es necesario porque, más que nada, son difíciles de hablar. Los estudios empíricos han permitido identificar tipologías de agresores sexuales y factores de riesgo asociados a la reincidencia. Se han observado que variantes como la edad, los antecedentes delictivos, el consumo de sustancias y las distorsiones cognitivas influyen en la probabilidad de reincidencia. Estos hallazgos han sido la base para el desarrollo de instrumentos de evaluación de riesgo que se utilizan en sistemas penitenciarios y judiciales con el fin de estimar la probabilidad de que un agresor vuelva a cometer un delito sexual. Asimismo, las investigaciones han analizado las características de la víctima y los contextos en los que ocurren las agresiones. Se han demostrado una parte significativa que los casos involucran a personas conocidas por la víctima, lo que cuesta la idea tradicional en el que la víctima sexual es perpetrada principalmente por desconocidos. Este tipo, este tipo de hallazgos han sido puestos relevantes la importancia de estudiar las dinámicas del poder, confianza y desigualdad de género que atraviesan las relaciones interpersonales. Aquí lo que más que nada lo que quiero que entiendan es que con estas investigaciones empíricas se han visto diferentes maneras de cómo actúan estos agresores sexuales. ¿Por qué? Porque muchos se basan, digamos, digamos, de 18 para arriba o de 18 para abajo, algunos tipos de agresores. Y más que nada, como pasó con muchos casos actuales que han pasado, no sé cuáles, ahorita actualmente no desconozco de cuáles temas, se han visto que, digamos, ay, ¿cómo lo podemos poner? Ay, se me van mucho las ideas. Discúlpenme, se me van mucho las ideas. Se han visto como, digamos, a veces se tratan de personas, digamos, de 50 para arriba, o incluso hasta jóvenes, menores de edad también, que luego están en la maña, en este tipo de casos de narcotráfico y tal, ¿no? Se meten porque se sienten poderosos, se sienten que no los van a tocar, y por ende se buscan a las mejores, ¿no? Como el caso de la, de la, de la señora que cuidaba o fue asesinada en un en vivo porque tal vez por estos tipos de temas, ¿no? Porque iba a hablar y pues, y por ende, al tener, digamos, un exnovio que estaba metido en la maña, llegó pues a dispararle y por ende le pasó eso y falleció en el en vivo en la plataforma de TikTok. Hay un tipo de patrón casi siempre igual, que luego son en los bares, en, en centros nocturnos y en este tipo de lugares que obviamente menores de edad no pueden entrar, o que aunque actualmente ya están registrados que han habido menores de edad, que más que nada, a lo que me refiero es que
en estos centros nocturnos son los que más mujeres, en este caso, mujeres, han sido, digamos, secuestradas para ese tipo de actos, ¿no? Por eso también, este, una política pública, una regulación que se puede hacer es que en los centros nocturnos ya no puedan, digamos, ¿cómo se puede decir? Ya no que desaparezcan, porque aparte que es un trabajo arduo al buscar las personas indicadas para llevar al establecimiento, los guardias, tal, ¿no? Es un trabajo arduo, pero que ya no abran más de, digamos a las 2, porque a veces están abiertos a las 2 y sigan ahí adentro, y por ende, al no saber que, digamos, al no saber que pues pasó ese tipo de delitos adentro o se las llevaron a otro lugar, pues en este caso de agresores sexuales que fueron al hotel, al motel y tal, ¿no? Asimismo, podemos llegar a una política pública de que se regulen con penas más fuertes a este tipo de agresores, dependiendo de tanto la magnitud como la manera. ¿A qué me refiero a la manera? A que si fue con consentimiento y al final se arrepintió, si fue sin consentimiento, si fue primero secuestro y después violación o agresión sexual a la mujer en este caso, y dependiendo de la magnitud, se haga valer diferentes tipos de justicia. Digamos, un ejemplo, pues te fue con consentimiento, pero al final no era cierto y por ende te vamos a dar 20 años de cárcel. Y obviamente, en otro ejemplo, si la víctima fue secuestrada, violada y asesinada, obviamente la pena va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, sigamos a ver para acá. En el ámbito psicológico, los estudios cualitativos han permitido comprender las motivaciones internas y las distorsiones cognitivas de los agresores sexuales. Se han encontrado que muchos justifican que sus actos mediante creencias erróneas sobre la sexualidad, el consentimiento y los roles de género. Estos resultados han sido fundamentales para el diseño de programas de tratamientos basados en la modificación de dichas creencias y en el control de impulsos, con el objetivo de reducir el riesgo de reincidencia. Las investigaciones longitudinales que siguen a Cortés, Cortés, creo que se dice Cortés, de agresores durante el largo periodo de tiempo, han mostrado que la reincidencia tiende a disminuir con la edad, aunque ciertos perfiles mantienen un riesgo elevado. Estos estudios han sido claves para justificar las políticas de supervisión y reinserción social, ya que permiten identificar qué grupos requieren mayor atención y seguimiento. Aquí, pues digamos, los que requieren más atención y seguimiento serían los menores de 40, tal vez de 50, incluso los de 30, incluso a los que recién cumplen los 18. ¿Por qué? Porque hasta incluso los menores de... Mmm, ¿Cuándo empiezan la secundaria? 11, 12, de 13 para arriba. ¿Por qué? Porque desde los 13 años empiezan a fluir tus hormonas, que es, digamos, quieren aprender cosas nuevas, por eso quieren luego a veces una novia, un novio, y experimentar y tal, ¿no? Por ende, a veces eso está bien, experimentar, pero obviamente con consentimiento, con la persona que tú quieres, y digamos, por experimentar una nueva sensación, eso está bien, pero obviamente si lo hacen a fuerza, digamos un menor de edad de, de 13 para abajo, ¿no? Y obviamente tú tienes de 13 para arriba.
ellos no van a saber qué es y por ende se van a escudar de que es que apenas estoy aprendiendo, ¿no? ¿Se puede salvar de una? Sí, pero obviamente va a quedar marcado, por eso se habla de reincidencias, de que por quedar marcado va a volver a hacer lo mismo. Y por ende, en la reinserción aún va a ser marcado y por ende va a volver a delinquir de ese tipo de maneras. Es como un círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado bastante claro este tema. Es muy complicado, como siempre les voy a decir este tipo de temas porque son diferentes puntos de vista, son mm, muchas cosas, tanto en lo psicológico, lo físico, lo sexual, tanto en, ¿cómo se llama? En derecho penal, criminología, criminalística, medicina. Luego son muchos puntos diferentes de vista y por ende nunca vamos a llegar a un acuerdo como tal. Por eso yo les digo por parte de criminología que primero que se regulen estos delitos para que haya menos reincidencia y menos y más reinserción, ¿ok? Entonces sigamos. Déjame hacerme para abajo. Ay, disculpen. Déjenme ir por mi agua. Ah, disculpen. Ya empezó a doler la garganta. Mm, esta parte es mucho texto. Pero se lo voy a resumir. Las investigaciones empíricas no solo se han centrado en los agresores y en la reincidencia, sino también en las consecuencias que sufren las víctimas de delitos sexuales. Estudios realizados en distintos países han demostrado que las agresiones sexuales tienen efectos duraderos en la salud mental, incluyendo la aparición de trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático y dificultades en las relaciones interpersonales. Además, han observado que las víctimas presentan mayor riesgo de problemas físicos como alteraciones del sueño, dolores crónicos y vulnerabilidad a enfermedades debido al impacto del trauma en el sistema inmunológico. Aquí, pues, como se dice, y más que nada lo reduje bastante, aunque como dije, ya son temas complejos, ya no voy a decir eso otra vez. Más que nada, a la víctima, y también a veces al victimario, ¿qué pasa? Que se queda con los traumas, y por ende, les llega primero la depresión, porque pensará, porque en ciencia, depresión y ansiedad te pasa porque piensas mucho en el futuro, que es la ansiedad, y en la depresión te quedas pensando mucho en el pasado. Pues primero la depresión, que te quedas pensando de lo que te pasó, que te violaron y piensas cada rato eso, y por eso te llega la depresión. La ansiedad, empiezas a pensar, ¿qué me va a pasar en el futuro? No sé si, digamos, no sé si voy a conseguir una nueva pareja y contarles este trauma y me van a dejar por eso, y vas pensando así, tantas maneras, tantos tipos que posiblemente nunca pasen, pero tú lo piensas y por ende piensas que así te va a pasar otra vez y por ende te va a pasar más ansiedad y más que nada sería eso. Y te empiezas a estresar y estresar y estresar de tantas maneras que te llega tanto la depresión como la ansiedad, estrés postraumático, digamos, pues sí, más que nada sería por lo que te pasó, ¿no? Y te llega este tipo de estrés de que te empiezas a pensar, no, ya, así, ¿no? Luego te empiezas a pensar que nada más con la mirada, ya no, ya. Y en la última que son dificultades
de las relaciones, pues como le había dicho, van a pensar que, o tú piensas que van a pensar que ya van a ver de una manera distinta porque ya, digamos, no eres virgen, tienes 18 años y ya no eres virgen, pues te va a decir, no, pues qué tal, no, tal, tal, tal. Pues no, obviamente no, pues porque no conocen tu pasado, pero tú lo viviste, ellos, digamos, no lo vivieron, nomás lo ven y por ende se cuidan un poco más y por ende al quedar tanto en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, van a, digamos, a tener problemas de este tipo de relaciones interpersonales, ¿ok? También con los agresores. Luego, digamos que les llega el arrepentimiento y por ende le llega la depresión de por qué lo hizo, la ansiedad de que lo van a tachar como violador y así, y no va a conseguir nada después y tal, ¿no? El estrés igual de porque la vio llorar o lo vio llorar y tal, ¿no? Y obviamente en dificultades de las relaciones como va a estar tachado como violador, pues va a pensar que no, va a pensar que ellos piensan de que no pueden seguir con una persona porque lo van a violar en cualquier momento, ¿no? Entonces, sigamos. Esto ya lo corto acá. Finalmente, las investigaciones empíricas han tenido un impacto directo de las políticas públicas y los programas de prevención. Los datos obtenidos han servido para fundamentar campañas educativas, protocolos de atención a víctimas y reformas legales de esta manera. De esta manera, la identidad empírica no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que se convierte en una herramienta indispensable para la transformación social, al ofrecer insumos concretos para la toma de decisiones en materia de seguridad, justicia y prevención de la violencia. Como ya lo habíamos dicho, las políticas públicas que les he dicho, las prevenciones también y todo eso, ¿no? Es lo que busca más que nada esta parte. Ay, disculpe. Me llegó otra vez el estornudo. Explicaciones históricas que seguían sobre las explicaciones históricas sobre la delincuencia sexual buscan dar sentido a un fenómeno complejo que no puede entenderse únicamente desde la perspectiva legal. Se trata de un campo interdisciplinario en el que converge la criminología, la psicología, la sociología y la teoría del aprendizaje social, con el objetivo de identificar las causas y dinámicas que llevan ciertos individuos a cometer agresiones sexuales. Estas teorías no solo excluyen entre sí, sino que se complementan para ofrecer una visión más ampliada y matizada del problema. Entonces, empecemos con esta parte. Mucho textazo, perdonen por el textazo. Desde la perspectiva psicológica, se han empleado que los agresores sexuales presentan distorsiones cognitivas que les permiten justificar sus actos. Estas distorsiones incluyen creencias erróneas sobre el consentimiento, la sexualidad y los roles de género, así como dificultades en el control impulsivo y la regulación emocional. La psicología clínica y forense han mostrado que muchos agresores racionalizan sus conductas como aceptable o inestable, la que refuerza patrones de comportamiento que pueden repetirse en el tiempo. La criminología ha aportado explicaciones basadas en la teoría de la oportunidad y del control social. Según estas perspectivas, los delitos sexuales ocurren en el contexto donde convergen un regreso motivado, una víctima vulnerable y la ausencia de mecanismos de control o supervisión. Este enfoque permite comprender por qué ciertos espacios como universidades, prisiones o comunidades con baja vigilancia institucional presentan mayores riesgos de victimización. Además, la teoría del control social sostiene que la falta de vínculos sólidos como la familia, la escuela o la comunidad puedan debilitar las barreras internas que inhiben, ¿cómo se diga la palabra? Disculpen, no puedo decir una palabra como tal. La conducta delictiva. Pues como se dicen estas dos partes de la criminología y la psicología, tanto se puede relacionar con la psicología por el control de impulsos, con la regulación emocional, digamos que es
que el agresor sexual ya lleva mucho tiempo, digamos unos 30 años, digamos, sin tener relaciones con alguien y sigue tal, ¿no? No digo que todos sean así, sino que una gran parte de los que, digamos, sigan siendo vírgenes, en Virgen a los 40, hasta hay una película llamada así, que más que nada lo ponen, le empiezan a presionarse por, digamos, por seguir siendo vírgenes, tienen tanta edad, digamos que ya son mayores de edad, de unos 35, llegan a los 40, y por ende les llegan estas mm, complicaciones, mm, sí, serían más que complicaciones emocionales, que les gana la ansiedad, les gana, digamos, la furia de por qué no pueden conseguir a alguien, les llega la tristeza de que nunca van a conseguir a alguien así y tal, ¿no? No es nada reflexivo ni nada de eso, ¿ok? Pues por ende, van a empezar a ser agresores sexuales, nada más para complacerse ellos mismos y para, digamos, sentir por primera vez este tipo de acciones, ¿no? Y en la criminología, pues digamos, la teoría de la oportunidad, si ven, y el control social, que si ven a una persona o digamos, en este caso, una prostituta, ¿no? Tiene el dinero, la víctima vulnerable, o en este caso sería la motivación que sea, digamos, ser un agresor sexual, hay una víctima vulnerable en un lugar que no pase muchas personas, policías, no está, digamos, poblada, digamos, en un parque a las altas horas, en un pueblo que no hay mucha vigilancia, muchas cámaras, casi todos se conocen, pues obviamente ahí va a pasar el acto, ¿no? Y pues en el control social, pues digamos, a falta, como dice aquí, de la familia, de la escuela, que esto se hable más que nada, no con lo que pasó con meter a personas. Bueno, es que más que nada, no es el momento de esas personas de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque primero existe la familia, después la escuela y después la comunidad, ¿no? Que la familia, por ende, hay muchas familias que no les gusta hablar de estos temas cuando se los sacan los hijos y por ende no hablan, en la escuela tampoco hablan y en la comunidad pues obviamente no te van a decir sus experiencias o cómo lo vivieron y tal, ¿no? Por ende te vas a quedar con, con ese de que, ¿qué es eso? ¿Qué es delincuencia sexual? No sé qué es esa palabra, la de la sexualidad. Pues por ende lo va a practicar al, a la oportunidad que tenga y por ende, tanto en las universidades se han visto, en las prisiones a veces también se han visto y como se ve, se dice aquí, comunidades de baja vigilancia, también se han visto bastantes de estos temas, pueblecitos, ¿ok? Entonces sigamos. La sociología, por su parte, han enfatizado el papel de las estructuras sociales y culturales en la reproducción de las violencias sexuales. No, Boris. Ay, disculpen. Disculpen. Mi perro. ¿Dónde me quedé? Aquí. En este sentido, la violencia sexual se extiende como una forma de control social que per, perpetúa relaciones jerárquicas y refuerza estereotipos de masculinidad y feminidad. Este enfoque permite analizar cómo los discursos culturales, los medios de comunicación y las instituciones contribuyen a normalizar o visibilizar ciertas formas de violencia sexual. La teoría del aprendizaje social también han sido relevantes para explicar la delincuencia sexual. Se sostiene que los individuos aprenden conductas violentas y sexuales abusivas a través de la observación, la intimidación y la experiencia directa. Entornos donde la violencia es tolerada e incluso premiada, los agresores internalizan esas conductas como aceptables. Este enfoque ayuda a comprender cómo la
exposición de modelos negativos en la infancia, la adolescencia o en contextos sociales específicos pueden aumentar la probabilidad de que las personas desarrollen comportamientos sexuales delictivos. Pues, como ya lo había mencionado tanto en criminología como en psicología, ahora vamos a hablar de la sociología y la teoría del aprendizaje social, que más que nada aquí en la sociología, dependiendo del área, dependiendo de la zona, del país, de la ciudad, muchas veces estas prácticas, esta delincuencia, la van a ver bien. Y por ende, al verse bien, pues obviamente la van a aplicar. ¿Por qué? Porque obviamente como la ven bien, no les va a pasar nada. Y hasta incluso las premian, van a seguir habiendo delincuencia sexual en el mismo área y no va a haber nada de, digamos, de denuncias. Y también el entorno social, digamos que, o incluso tu propio entorno, que es la familia, van a ver que eso es normal entre ellos. Y por ende, va a haber casos de, por eso a veces hay casos de estos de delito sexual que no hablan o no lo denuncian, porque posiblemente sea un familiar para no, dañar a la familia, para literal no perjudicar a la familia, para que sean tachados como violadores y tal, ¿no? Por ende no dicen nada, ¿ok? Y obviamente, pues el aprendizaje social es que, digamos, vieron como la mamá y el papá pues hacían sus cosas, pero, pero ella no, ella estaba llorando y él pues, o a veces al revés, pues no quería, ¿no? En ese momento, ¿no? Ya sea la mujer y el hombre o el hombre y la mujer, ¿no? Y por ende, al ver tanto eso, al ver que hasta hubo golpes, y tantas cosas en ese momento, que digamos, lo aprendieron y dicen que para ellos es normal, cuando obviamente no es normal, ¿ok? Entonces, sigamos. Ahí está. Déjame hacerlo para acá, para que puedan ver. En conclusión, esta parte ya la dejamos. En conclusión, las explicaciones empíricas de la delincuencia sexual ofrecen un marco indispensable para comprender la complejidad del fenómeno. Al integrar perspectivas psicológicas, criminológicas, sociológicas y del aprendizaje social, se logra una visión más amplia que no solo busca explicar el comportamiento del agresor, sino también transformar las condiciones sociales que la posibilitan. Estas teorías, al estar aplicadas en la investigación y en las prácticas, se convierten en herramientas fundamentales para la prevención, el tratamiento y la construcción de políticas públicas más eficientes, ¿ok? Como ya les había mencionado. Y por ende, se va a ver más, ¿no? Va a haber muchas cosas, ya sea prevenciones más fuertes en las leyes, los tratamientos, digamos, en las reinserciones va a haber diferentes tipos de tratamientos. Y obviamente en políticas públicas tiene más que nada más vigilancia, más mmm, quitar los centros nocturnos o regularlos, que eso sería más que nada buscar eso regular, regular y regular, ¿ok? Entonces sigamos. Digamos, se me paró. Personalidad del delincuente sexual. Se estima que hasta un 20% de los varones y hasta un 30% de las mujeres han sufrido algún episodio de victimización sexual. Los abusos sexuales sobre menores como episodios de agresión sexual y o violaciones son hechos delictivos que han sido calificados en la delincuencia en la literatura científica como los más graves y dañinos para la víctima o víctimas, por los efectos que esta violencia implica, no solo a nivel físico, sino fundamentalmente a nivel de daño psicológico producido. La problemática de la violencia y en especial de la violencia sexual
constituye un problema de comportamiento y de los fenómenos criminales de alta relevancia en la sociedad. De manera que se trata de un problema de seguridad pública y una tarea que requiere del balance entre los derechos del individuo y los derechos públicos. Una vez que su denuncia en el Estado, el responsable y garante de los hechos en respecto a las convenciones y tratados internacionales de jerarquía constitucional. De esta manera, la Convención de los Derechos del Niño establece el interés superior del niño frente a cualquier otro derecho, y razón por la cual se torna necesario esclarecer la problemática que presenta el agresor sexual, toda vez que este conocimiento aporta al tratamiento del tema después de perspectivas de la protección de la infancia y desde el comportamiento del Estado en tanto garante a los derechos de los ciudadanos. A lo que me refiero aquí, a lo que hablamos más que nada, que como se ve que es un 20% de varones y un 30% de mujeres, ahí se debe de calcular aparte los menores de edad y los que, digamos, son adultos mayores a veces hay adultos mayores que sufren ese tipo de casos, y por ende, aquí hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, que sería más que nada el interés superior del niño. ¿A qué nos referimos? A que si un niño sufre este tipo de violencia sexual, a él le vamos a dar más favoritismo en un caso de juicio, y por ende, si se va a creer todo lo que diga, obviamente con indicios, digamos, con lo que diga él, ¿no? Por eso se le dice interés superior del niño, ya sea diferente que la mamá lo violó para sacarle más dinero al papá, pues obviamente se va a ir con el papá, y al revés, ¿no? Más que nada por protección al niño, al menor de edad. Y por ende, en el estado donde, digamos, esté mejor regulado, y por ende que vivas ahí en ese estado, se va tanto a regular el interés superior del niño, como se le va a favorecer más o menos, dependiendo del estado, ese interés, ¿ok? Entonces, sigamos. El modelo de los 5 factores organiza la personalidad en 5 amplias dimensiones. Neurotismo, no, neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. El neuroticismo es una dimensión general de afecto negativo. La extraversión se caracteriza por la tendencia a buscar actividades estimulantes y compañía social. La apertura refleja la mayor sensibilidad estética y emocional, la preferencia por la novedad y la curiosidad intelectual. AP. La AM, que es amabilidad, sería el dominio que caracteriza a personas cooperativas, generosas y simpáticas. Por último, la R, que sería responsabilidad, representaría la tendencia a mostrar autodisciplina y actuar de forma legal y orientar al logro. Este modelo dimensional proporciona un marco teórico robusto sobre las dimensiones básicas que subyacen a la personalidad humana a lo largo de la edad, el género o la cultura. Las investigaciones más recientes en relación al MSF o el modelo de los 5 factores se centran en los estudios a las bases neuronales subyacentes a las diferentes dimensiones que lo conforman. A pesar de la evidente relación existente entre las bases neurobiológicas de los rasgos del MSF y las principales disfunciones neuropsicológicas de los agresores sexuales, pocos estudios han integrado ambos campos de investigación para examinar la relación existente entre funcionamiento neurológico y rasgos normales de personalidad en estos delincuentes. Pues como dice en el modelo, que sería neuroticismo, extraversión, apertura, movilidad y responsabilidad, se trata más que nada en demostrar cómo, de cómo o qué manera el agresor sexual actúa para, digamos, ser notificado como agresor sexual, o como, o si no fuera un agresor sexual, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, ay, disculpen, me pica la cabeza.
a que con este modelo, como ya había dicho, se va a analizar si fue o no un agresor o si fue con consentimiento. Y de aquí se va a notar, digamos, en otros tipos de casos, ya sea por mentir a la víctima, entre muchas comillas víctima, que sea una re- revictimización y por ende a la víctima, al ser un caso de que no pasó esa tal violación que ella pensó o que ella notificó, por ende, a ella la van a procesar por mentir, ¿ok? Y por ende, viendo y analizando y también relacionando esto con un agresor sexual o el que no fue agresor sexual y digamos fue culpado y fue digamos metido a la cárcel sin tener culpa alguna, se pueda digamos relacionar para que digamos digamos que utilizaron, digamos, los 5 factores, pero se basaron más en la amabilidad, que fue una persona cooperativa, que las dos personas fueron cooperativas, tenían una cercanía en una relación y por ende, y se basaron también en la extraversión, que sería que buscaban los dos esa actividad estimulante, ¿no? Y por ende se va a analizar tanto esos casos como la víctima y el agresor y por ende se va a analizar que, que que si fue o no un agresor, ¿ok? Entonces sigamos. Pues sí, más que nada, como lo voy a platicar un poquito, hasta este punto, hasta este. Las investigaciones han mostrado que los delincuentes sexuales suelen presentar una combinación de características que incluyen baja empatía hacia las víctimas, dificultades en la regulación emocional y presencia de distorsiones cognitivas que justifican o minimizan la gravedad de sus actos. Pues como les había dicho, con esto, con este modelo, se va tanto a demostrar que, que sí fue, digamos, por afecto negativo, o sea, que buscaba placer propio y no sentía empatía, porque eso es parte, porque como les vuelvo a repetir, sería más que nada una persona sociopática o una psicópata, la psicopatía y la sociopatía, que más que nada, como se dice aquí, es una persona psicópata porque no sintió pena al hacer este acto, ¿no? Y también aquí con este modelo se va a reflejar que nada más busco el placer propio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner bien? Sentía, pues lo más vamos a decir, sentía baja empatía por la víctima o víctimas, no fue amable, digamos, en la amabilidad, y los dominó, digamos, forzosamente, y la responsabilidad, pues obviamente no sintió responsabilidad de sus actos y, digamos, se podía justificar que en un ejemplo, violó a dos personas, incluso hubo golpes y te dejó arrestar porque ya había cumplido su misión, ¿no? Por ende, digamos, en el juicio decía, no, pues no sentí nada, no más quería hacer propio y hubo golpes porque yo las golpeé, porque para mí las mujeres no son nada, ¿ok? Es un ejemplo. Pues por ende, se va a justificar que lo hizo fue un delito sexual agravante y por ende se le va a poner más pena, ¿ok? Entonces sigamos. Ok, otro aspecto relevante en la presencia de trastornos de personalidad en ciertos grupos de agresores, se han identificado perfiles como rasgos antisociales, narcisistas
o dependientes que influyen en la forma de que se relacionan con las demás y en la manera en que ejercen poder sobre sus víctimas. Sin embargo, no todos los agresores sexuales presentan un trastorno clínico, lo que demuestra que la personalidad del delincuente sexual es heterogénea y debe analizarse en funciones múltiples variables. Aquí puedo, bueno, no puedo decir, sino que más que nada, aquí puedo opinar diferente porque a veces y actualmente se ha visto, no muchos casos, pero obviamente, y yo siento que no ha habido ya, de que más que nada, en estos rasgos antisociales, narcisistas o dependientes, o sea, a lo que se refiere a que aquí sea un antisocial, me refiero a que buscan el placer propio, un psicópata, en los narcisistas, pues digamos igual, sería placer propio sin, pero obviamente no llegar a un psicópata, o en dependientes, o sea, que me refiero a que tienen una dependencia emocional por la otra persona y por ende llega a estos actos porque sienten que si no es mía, no es de nadie. Es un tema complejo también esa parte. Y aquí como dice que el delincuente sería heterogéneo, pues han habido casos, no he visto nada de esos casos, eso sí, no estoy tan consciente de esos casos, disculpen, te pegué el micrófono, pero yo siento que han habido casos de que estas personas de la comunidad LGBT han habido estos casos, ¿no? De abuso sexual entre hombre y hombre o mujer y mujer, trans, trans y trans y tal, ¿no? Y por ende, pues son más difíciles de decir que unas personas normales. ¿Por qué? Porque se pueden escudar de que fue de experimento o algo así, ¿no? Y aparte que como los protegen un poco más que a los propios hombres, pues por ende se va a analizar diferente. ¿Ok? Entonces sigamos. Esto ya lo hemos leído, lo de la psicología forense. No, pues esto vamos a ver. Esto es muy importante también. La psicología forense también ha señalado la importancia de las experiencias tempranas en la configuración de la personalidad. Factores como la exposición a violencia en la infancia, el abuso sexual previo o la ausencia de vínculos afectivos sólidos pueden contribuir al desarrollo de patrones de conducta que más tarde se manifiestan en la adultez. Estos antecedentes no determinan de manera absoluta la conducta delictiva, pero, si no, pero sí aumentan la probabilidad de que ciertos individuos desarrollen rasgos de personalidad asociados a la agresión sexual. Digamos, es que yo no quiero repetir este, autores de este tipo que ya les había dicho. Pues vamos a ver de los niños que les había contado antes, pero ya no pueden profundizar porque, porque fueron temas rápidos. Este, eran unos niños, no sé si fue en Alemania, no me acuerdo bien, que habían matado a su hermanito, pero, y ellos eran menores de edad, muy menores de edad, creo que eran entre 10 a 8 años, y mataron a su hermanito de 6. Pues hubo agresión y abuso sexual al menor. Dicen que lo trataron fatal, fatal antes de matarlo, que creo que primero lo dejaron inconsciente con una roca que la dejaron caer en la cabeza de su hermano menor y, y, y después empezaron con, digamos, con los abusos sexuales al menor y por ende llegaron hasta el punto de matarlo, dejando que un tren en esos tiempos pasara por encima del menor y por ende lo partió a la mitad, ¿no? Aquí esos menores se les juzgó como adultos, porque fue muchas cosas que pasaron y obviamente los análisis forenses les dijo todo eso.
de que primero hubo golpes, hubo abuso sexual al menor, y uno de ellos no sintió culpa, pero bueno, en ese tiempo creo que sí sintieron los dos culpa. Los dos sintieron la culpa y, y por ende los llevaron tanto al reclusorio y a la cárcel para cumplir su condena ya como adultos, ¿no? Aunque fueron juzgados como adultos. Uno de ellos sí se reivindicó, tuvo a su familia, creo que fue pintor, pero el otro siguió con eso. ¿Por qué? Porque como lo vio normal y aunque llegó al punto de que, de que no sintió nada por lo que le pasó a su hermanito, tanto la violación y todo eso, pues por ende cayó en ese círculo vicioso y por ende volvió a hacer lo mismo. No sé, yo no me acuerdo si fue con personas de su edad o algo así, ¿no? Cuando salió. Y por ende, pues obviamente lo metieron otra vez a la cárcel y creo que morirá en la cárcel. Bueno, entonces sigamos. En conclusión, las personalidades del delincuente sexual se caracterizan por una diversidad de rasgos y patrones que interactúan con factores sociales y culturales. No existe un perfil único, sino una variedad de configuraciones que deben ser estudiadas con rigor metodológico y sensibilidad ética. Comprender estas estadísticas es esencial para diseñar estrategias de prevención, predicción y tratamiento que respondan a la complejidad del fenómeno y que contribuyan a la protección de las víctimas y a la seguridad social. Pues, como siempre les hemos dicho, ¿no? En este caso. Entonces, sigamos. Prevención. Ah, bueno, aquí me quedo. Se ve bien. Ahí. Disculpen. La predicción es el ámbito de la delincuencia sexual. Se refiere al conjunto de métodos y herramientas que buscan estimar la probabilidad de que un individuo vuelva a cometer un delito sexual. Este campo ha adquirido gran relevancia en la criminología y en la psicología forense, ya que permite orientar decisiones judiciales, penitenciarias y de tratamiento, con el objetivo de reducir la reincidencia y proteger a las potenciales víctimas. Los estudios empíricos... Ay, déjenme ver. Ah, no, disculpe. Pensé que era lo mismo. Pensé que se me había repetido. Los estudios empíricos, no. ¿Cuál podemos empezar? Porque aparte de que se habla mucho del mismo tema, me costó buscarlo, me costó buscarlo, y luego se repiten. Aquí, empecemos desde acá. La predicción no se limita a la identificación de riesgos individuales, sino que también se aplican a nivel poblacional. Los estudios longitudinales han mostrado que la reincidencia sexual tiende a disminuir con la edad, aunque ciertos perfiles de agresores mantienen un riesgo elevado durante largos periodos. Este tipo de riesgos han permitido ajustar las políticas de supervisión y diseñar programas de seguimiento diferenciados que destingan más recursos a los casos de mayor peligrosidad. Un aspecto clave de la predicción es la tensión entre la necesidad de proteger a la sociedad y el respeto a los derechos de los agresores. La evaluación del riesgo debe realizarse con criterios científicos y éticos, evitando caer en estigmatizaciones o en la idea de que todos los delincuentes sexuales son irremediablemente reincidentes, o sea que vuelven a meterse por ser delincuentes sexuales nada más. La visión, por tanto, no busca etiquetar de manera definitiva, sino ofrecer información que permita tomar decisiones más fundamentales en materia de libertad condicional, tratamientos beneficiarios y reinserción social. Además, la predicción tiene un impacto directo en la prevención. Al identificar factores de riesgo, se pueden diseñar de, programas de intervención temprana en que reduzcan la probabilidad de reincidencia. Bueno, entonces, terminando aquí, más que nada, para antes, primero
en predicción se va a hablar de cómo podemos, más que nada, cómo se puede prevenir que, digamos, haya más delincuentes sexuales, cuidando los lugares que, digamos, se hayan visto más casos de este tipo. ¿Cómo se puede prevenir que tanto salgan con los mismos sentimientos, con todo, para que vuelvan a reincidir? O como, sí, reincidentes, se dice reincidir, como más que nada evitar que o aumentar la reinserción. ¿A qué me refiero? A que tanto la población ya acepte a los que reinsercionen en la sociedad, aunque sean marcados como tal, como un violador, como un asesino y tal, ¿no? Y más que nada, aquí, digamos, es lo que a veces muchos nos critican a los criminólogos, buscamos que es un humano todavía, aunque, aunque moralmente ya no lo sea. Disculpe, ay, disculpe. Déjame tomar tantita agua. ¿Ok? Como les había dicho, no hay que pensar o no quiero que piensen de que se les tiene que perdonar por tal acto. Se les debe de perdonar, pero obviamente no del todo, ya sea la víctima. Las víctimas, que son los familiares, la comunidad, que luego lo van a dejar marcado de que es un agresor sexual y no tiene perdón de Dios, aunque en muchas culturas anteriormente se buscaba a Dios mediante sexo, o entre paréntesis, este, y por ende se busque, digamos, la manera del perdón, digamos, de eso, de, de la agresión sexual. Digamos, que se haga responsable si, digamos, sale embarazada la mujer por su acto, su abuso sexual y todo ese tipo de lo que estamos hablando, ¿no? Sale embarazada y pues obviamente se tenga que hacer cargo del hijo, pues pagan una pensión, que sería una forma, más que nada, de regular este tipo de casos para que la reinserción social ya los vea que, digamos, siempre vas a quedar como violador sexual, como un abusador sexual, pero que se vea que cambió, que cambió para bien, ¿no? ¿Ok? Entonces sigamos. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Déjame ver cuánto queda. Uf, queda mucho. Ay, disculpen. Si quieren, nos cambiamos de una vez para acá, para que en la siguiente clase podamos hablar ya bien de todo esto. ¿Dónde me puedo colocar? Me voy a hacer pequeño. Y aquí mismo. Tratamiento de este tipo de delincuente sexual. El tratamiento de los delincuentes sexuales que han cometido abuso infantil en un campo complejo en el que se cruzan la psicología clínica, la criminología y la política pública. Es un campo complejo. Es un campo complejo, perdón. El objetivo central de estas intervenciones es reducir el riesgo de reincidencia, como ya lo habíamos dicho durante toda esta clase, y en la medida de lo posible favorecer la reintegración social del individuo. No se trata de un grupo, de un proceso uniforme, pues los ofensores sexuales conforman un grupo heterogéneo con motivaciones y perfiles muy distintos. Los programas de tratamiento más extendidos se basan en enfoques cognitivos conductuales. Estos parten de la idea de que el agresor mantiene distorsiones cognitivas, creencias erróneas sobre la saciedad, el conocimiento o el daño causado.
que le permiten justificar su conducta. El trabajo terapéutico busca identificar y modificar esas distorsiones, fomentar la empatía hacia las víctimas y entrenar habilidades de autocontrol. A ello se suman técnicas, disculpen, de regulación emocional y de desarrollo de competencias sociales, perdón, que pretenden ofrecer alternativas saludables a la conducta delictiva. En algunos casos especiales, especialmente cuando es en un componente de imposibilidad sexual difícil de manejar, se reduce a tratamientos farmacológicos que reducen la excitación sexual o ayudan a controlar los impulsos. Digamos que aquí, más que nada, con los tratamientos que luego se tienen que buscar, como por ejemplo, luego a veces, y en algunos casos, cuando estaba, creo que fue en Europa, no me acuerdo, que fue un caso de torturas, de que el violador, pues, violó a un infante, y lo metieron a la cárcel. Su tortura, su forma de reincidir, era mediante la tortura. ¿Y cómo era su tortura? Poner imágenes sexuales de niños, y se sentía, digamos, excitados por eso. Tenían en su parte del hombre un, un ventilador, pero con filo. Y obviamente eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando que cambie de manera de pensar, de manera de conducta, que se mantenga sexualmente, este, que se mantenga, digamos, sexualmente atraído, hablando de casos de abuso infantil o de violación infantil, que, digamos, busque su excitación pendiente de su edad, ¿no? A lo que me refiero es que no se base, que ya cambie de abuso, de abusar a los infantes y abusar a los de su edad, ¿no? No, eso es lo que no estoy diciendo. Que sea más que nada que cambie su manera de pensar, ¿ok? Que tanto su autocontrol por buscar menores, hablando de un delincuente sexual de menores, cambie su manera de pensar, de que está mal, obviamente. Se buscan las técnicas necesarias para que, o literal, con fármacos o con lo que sea, la manera de que ese delincuente ya no vea como objetos sexuales a los menores, ¿ok? Es lo que quiero llegar a entender. Y por ende, a la manera de que cambie para bien, se busque la reinserción social y así sucesivamente se vayan tanto los adultos, los abusores sexuales, como los que abusan de los infantes, ¿ok? Es lo que traté de decirles. Entonces, sigamos. Ahora bien, para comprender la importancia de estos programas, conviene mirar las cifras. En México se estima que 32.8% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, y en 2023 los hospitales reportaron la atención de 9.802 menores de entre 1 y 17 años por violencia sexual. Esos datos muestran la magnitud del problema y la urgencia de contar con estrategias de prevención y tratamiento. A nivel internacional, las investigaciones empíricas señalan que los programas de tratamiento cognitivo-conductual pueden reducir la reincidencia en un entorno a un 30-40% respecto a quienes no reciben intervención, aunque los resultados varían según el tipo de programa y perfil del agresor. El contexto institucional también influye de manera decisiva. No es lo mismo trabajar con un agresor en prisión, donde el tratamiento se desarrolla bajo condiciones de seguridad y control, que hacerlo en un programa comunitario, donde la supervisión es más compleja, pero la reintegración social resulta más inmediata. En definitiva, el tratamiento de este tipo de delincuente sexual se mueve entre dos grandes tensiones. Por un lado, la necesidad de proteger a la sociedad y garantizar la seguridad de las potenciales víctimas. Por el otro lado, por otro, el reconocimiento de que el agresor es un sujeto de derecho y que la intervención terapéutica busca precisamente reducir el riesgo que representa.
Las estadísticas muestran la alta prevalencia del abuso sexual infantil y la evidencia empírica sugiere que los programas bien diseñados pueden tener un impacto real en la reducción de la reincidencia. Sin embargo, la eficacia depende tanto de la calidad técnica de las intervenciones como de la voluntad institucional de sostenerlas en el tiempo. Y siempre plantear dilemas éticos que invitan a la reflexión crítica. Como podemos decir ya en esta parte final, porque ya acabamos, pues el siguiente. ¿Qué aprendimos de hoy? Que más que nada se tiene que buscar tanto proteger a las víctimas como a los victimarios, ya sea con los centros de realización, con, digamos, ¿cómo se llamaban estos? El perdón de las víctimas, pero obviamente ya pasando tiempo, obviamente se tiene que buscar el perdón, no mediante la hoja como les había platicado en ese caso, de la mamá que le iban a entregar su cuerpo, pero si firmaba sin leer, porque ella ahí otorgaba el perdón, eso no tiene que hacerse. Y obviamente en un lugar que, digamos, sea de gente institucional, no se debe de hacer. Luego piensan que así vamos a confiar en el gobierno y todo eso. Dejando de lado de eso, se tiene que buscar maneras de que tanto ya no reincidan en las cárceles, en los centros penitenciarios, porque aparte de que obviamente no se le puede jugar, déjame ser bastante grande, no se le puede jugar al mismo delincuente por el mismo acto, pero, pero se queda obviamente en sus datos de que fue un agresor sexual, ya tiene todo ese delito, y aunque haya salido, va a quedar marcado por ser un delincuente sexual, por ende se va a buscar tanto que la sociedad lo acepte otra vez, como el delincuente ya cambie de manera, digamos, definitiva en ese tipo de acto, ¿ok? Por ende, con todos con terapias, con pláticas así de mm, víctima agresor, con terapias tanto el agresor como la víctima, busquemos más que nada mm, que haya menos reincidencia a las cárceles y que haya más personas de bien, ¿no? Aunque actualmente no haya muchas personas así. Y más que nada, como ya les había dicho, no se puede confiar tanto a las instituciones. ¿Por qué? Porque actualmente aquí en Puebla me dijo un profesor que trabajó en estos tipos de centros de reinserción en cárceles, que quitaron uno por su manera de cómo trataban a los que pues metieron a ese centro de reinserción, ¿no? Porque no buscaban la manera, o no encontraban la manera, o no tenían el presupuesto, o no tenían los mejores recursos para reincidir a las personas y por ende no se reincidía. O sea, no se metían otra vez a la sociedad. No tenían el suficiente motivo para que la sociedad los aceptara otra vez. Y por ende, mediante técnicas, mediante la psicología, terapias, como ya les he dicho, este, la criminología, la criminalística, derechos de las personas y por ende todo lo que sea, digamos, lo legal, tenemos que buscar la manera de cómo las personas puedan volver a la sociedad y vivir tranquilos entre todos, ¿ok? Entonces, hasta aquí le dejamos. Mañana, bueno, sí, mañana yo voy a hacer el otro video que es abuso sexual infantil para terminar este tema ya. Y más que nada sería eso. Muchas gracias por escucharme. Perdonen por trabarme mucho en este tipo de temas porque son muy complejos y por ende uno tiene una visión diferente que la mía. A veces comparten algunos puntos que he dicho conmigo y por ende mm, pues más que nada pues por el pensamiento diferente al mío puede, digamos, estar a favor o en contra mío de todo lo que dije, ¿ok? Entonces,
Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente clase. Y, y espero que ya hayan comido, cenado, desayunado. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase, ¿ok? Nos vemos. Ay, casi me voy.